Iniciamos una vez más el programa Preguntas y Respuestas, abriéndolo con la primera que viene de Rubén de Delicias, Valladolid. ¿El arca de la alianza que Juan ve en el cielo en Apocalipsis es literalmente la que se hizo en la tierra o es un simbolismo? Sin duda es una visión en cierto modo distinta a la que podía darse en el Antiguo Testamento, ya que el templo en el cielo está abierto, cosa que no se abría en el Antiguo Testamento, y se veía el arca, que no podía ver tampoco en el antiguo templo. Aunque es una visión, el arca tenía una gran importancia como señal de cumplimiento de promesas divinas. Por lo que se aprecia, la visión es del arca que se había hecho para el tabernáculo en la tierra. Antonio Jiménez, si una casa incrédula cuando ven el arrepentimiento se queda, ¿qué pasa con los hijos pequeños? ¿También se quedan por causa de sus padres? Esta pregunta ha llegado muy lejos, cosa que no hay en la Biblia para explicar. Ningún hijo se salva o se pierde por causa de sus padres, sino por creer o no creer en Cristo. Si sus padres se quedan en el arrebatamiento es que eran incrédulos, no eran salvos. Si los hijos se quedan es porque tampoco eran salvos. Ángel Fernández Vidal. ¿La historia en Génesis sobre la costilla de Adán para formar Eva fue real o es una manera de Dios para contarnos la historia? Algo absolutamente real. No se trata de parábolas o de mitos. La Biblia tiene que ser entendida literalmente, salvo cuando se aprecie que es una figura. Por ejemplo, cuando Jesús dice yo soy la puerta, no es una puerta real, sino la metáfora que explica que solo Cristo es la puerta para la salvación. Pero cuando no sea de ese modo, hay que entenderlo literalmente. Dios tuvo que tomar de Adán lo que permitía no crear en el sentido que ocurrió con Adán, sino tomar lo que ya estaba creado, que es humanidad, para crear la mujer, porque de lo contrario habría dos humanidades. Carla María Aguilar Roque, ¿me puede explicar Juan 3:16? No cito porque el texto lo sabéis todos de memoria. Muy sencillo. Primero, Dios amó al mundo en el sentido de que Dios amó, ama y amará a todos los hombres. Segundo, Dios es el amor divino que expresó, ese amor que se expresó al dar a su Hijo unigénito para hacer la obra de salvación, de modo que todo aquel que cree será salvo. 3. El que cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. La gran enseñanza es que todos los hombres pueden ser salvos y todos los hombres que crean son salvos. Ángel Fernández Vidal. Según 1 Juan 5:14, podemos entender que toda petición conforme a su voluntad siempre será cumplida, porque el apóstol enseña que no siempre sabemos lo que tenemos que pedir. Por tanto, no siempre será cumplida. Para eso, el Espíritu intercede, para que la oración sea contestada conforme a la voluntad de Dios, en el sentido de oír, que tiene que ver con conceder la petición. Gerardo Hernández Gavarri dice: el sistema calvinista que Dios decretó el pecado. ¿Hay sustento bíblico? Hermano Gerardo, nunca el sistema calvinista dice que Dios decretó el pecado. Jamás, en ningún lugar. Lo que dice es que Dios permitió por decreto el pecado, que es muy diferente. Dios no puede inducir al pecado porque su ira está contra él. Se dicen muchas cosas por ignorancia y para la ignorancia es para lo que no hay sustento bíblico. Raúl Campos, sé que cuando oro por algún motivo yo también tengo que poner de mi parte y Dios actuará, pero ¿hasta qué punto tengo que intervenir? Lo pregunto porque debo dejarlo en las manos de Dios. Mira, Dios actúa en favor de sus hijos y responde a sus oraciones. Sin embargo, si el hombre tiene que hacer algo conforme a lo que Dios ordena, tiene que hacerlo confiando que Dios hará lo que él no puede hacer. Por ejemplo, pido a Dios un trabajo.
pero tengo que buscarlo, enviar currículos, descansando en que el Señor hará que encuentre el trabajo que busco. No es orar por el trabajo y quedarme viendo la televisión en casa, porque ya Dios contestará la oración y me lo dará. En ese caso concreto, concretísimo, Dios no bendice al vago. Lidia Cordero. Entiendo que el hombre caído está muerto espiritualmente, tiene la mente cauterizada, está esclavizado, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios, le dijo a Nicodemo. Mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y dice los cuales no son engendrados por voluntad humana, sino de Dios. Creo que a eso se refieren los que dicen que antes de que Dios obre en el hombre es imposible que alguien pueda venir a Cristo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae, y ustedes no pueden creer porque no son mis ovejas. No entiendo realmente cuál es tu pregunta. Sin duda alguna, ningún hombre busca a Dios por mutuo propio, por intención personal. Ningún hombre va a Cristo por su propia voluntad, porque es contrario a su naturaleza. Solo lo hace cuando es llamado por Dios y convencido por el Espíritu Santo. Johnny. ¿La Israel terrenal será habitada al igual que la celestial? Naturalmente que la tierra de Israel será habitada, en cierto modo ya lo es hoy. Durante el reinado milenial de Cristo habrá personas habitando la tierra de Israel, israelitas que pasan después de la tribulación al reino milenial de Cristo, no con cuerpos glorificados, sino con cuerpos físicos naturales porque viven en una tierra natural. Lo que no entiendo es a qué llamas tú la Israel celestial. ¿Te refieres a la ciudad santa? ¿La Jerusalén de arriba? Johnny. ¿Por qué Jehová quiso matar a Moisés? Sabemos que fue porque no iba a circuncidar al niño. Su esposa Séfora se adelantó. Ya sabemos la historia. Tan trascendental era que Jehová había resuelto matarlo. ¿Por qué? Moisés iba a liderar la obra de Dios con Israel. Por tanto, no podía quebrantar ningún mandato de Dios. No olvidemos que la paga del pecado es muerte. Moisés estaba desobedeciendo la voluntad de Dios. Posiblemente Dios permitió una enfermedad grave que podía causar la muerte, resuelta cuando la obediencia al mandato divino se cumplió. Ángela Silva. La obra de la ley es una obra que el hombre y la mujer tenemos dentro del corazón para alcanzar la salvación. Es decir, los incrédulos son propensos a las obras por esfuerzo personal para ganar la salvación por obras para Dios, cosa imposible sin el Evangelio de la gracia. La obra de la ley es lo que Dios escribió en la conciencia, no la ley, para que el hombre sea redarguido de pecado. Pero la salvación se alcanza solo por gracia, mediante la fe y no por obras. Efesios 2, 8, 9. Ángela Silva formula otra pregunta. ¿Era la voluntad de Dios? Es decir, si en su palabra está registrado lo de las sinagogas, o fueron los judíos los que tomaron decisiones para hacer sinagogas, y si fue así, ¿fueron de bendición para el pueblo? Mira, el origen de las sinagogas judías se remonta a la época del exilio babilonio, siglo VI antes de Cristo. Antes de ese periodo, el culto judío se realizaba principalmente en el Templo de Jerusalén, que era el centro de la religión y las prácticas religiosas. Sin embargo, con la destrucción del primer templo por los babilonios y el subconsecuente exilio del pueblo judío, surgió la necesidad de encontrar lugares alternativos de oración y estudio de la ley. La sinagoga, como lugar de reunión para la oración, estudio y enseñanza, comenzó a tomar forma durante ese exilio. Los judíos que vivían lejos de Jerusalén no podían ofrecer sacrificios en el templo, por lo que comenzaron a reunirse en lugares más pequeños para orar, leer la ley y discutir las enseñanzas religiosas. A medida que los judíos regresaron a su tierra natal, las sinagogas se establecieron como lugares de culto y comunidad, siendo no solo espacios para la oración, sino también centros educativos.
La principal razón de la existencia de las sinagogas es ofrecer un espacio para la oración comunitaria. La función clave de una sinagoga incluye oración comunitaria, las oraciones diarias, el sábado y otras festividades religiosas que se celebran en la sinagoga. 2. El estudio de la ley, la enseñanza y el aprendizaje de la Torá y otros textos sagrados es parte esencial. Y en tercer lugar, eventos comunitarios, celebraciones de la vida como bodas y otros eventos que tienen lugar en la sinagoga. Daniel Guzmán Ovares, ¿es lo mismo libre arbitrio y libre albedrío? Y si no es lo mismo, ¿cuál es la diferencia? Libre albedrío significa libertad absoluta para elegir entre opciones sin condicionamiento alguno. Libre arbitrio es la libertad humana para elegir, pero siempre condicionada por la naturaleza caída. Manuel Ruiz de Morales Cortés, mi pregunta es sobre el docetismo. He estudiado que Juan el Apóstol peleó con Cerinto, así creo que se pronuncia, contra su herejía sobre que el Señor Jesucristo era un fantasma y sobre su defensa de la manifestación en carne del Señor Jesucristo. ¿Podría decirme algo más sobre el docetismo? Docetismo es una corriente de pensamiento que se origina dentro del cristianismo primitivo, que sostenía que Jesucristo no era verdaderamente humano, sino que su humanidad era sólo apariencia o ilusión. Según los docetas, Jesús sólo parecía tener cuerpo físico, pero en realidad no lo tenía. Su naturaleza divina y no tenía una naturaleza humana, por tanto no sufría como los hombres. Este punto de vista surgió como una forma de reconciliar la divinidad de Jesús, o la deidad mejor que divinidad de Jesús, con algunas de las enseñanzas filosóficas griegas que consideraban el cuerpo humano como algo corrupto y la materia como inferior. El docetismo fue considerado una herejía por la mayoría de los cristianos, ya que va contra la doctrina de la encarnación, que sostiene que Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. El término proviene del griego dokein, que significa aparentar o parecer. Aunque el docetismo no prevaleció, tuvo influencia en algunos grupos cristianos y en debates teológicos durante los primeros siglos de la Iglesia. Racen KCL. En 1 de Crónicas 21:12 se habla del ángel de Jehová. En otros lugares de la Biblia se menciona al ángel de Jehová y se dice que puede ser Jesús. En este caso, también. Muchas veces el ángel de Jehová es un antropomorfismo, es decir, Dios se hace visible en forma humana como la manifestación de la segunda persona divina. En el caso que citas, es un ángel destructor que Dios envía, por lo que Dios le manda y el ángel obedece, como puedes ver en el versículo 15. Joseph Rodríguez, Pablo solo habló de una ofrenda, nunca mencionó el diezmo. Bueno, ya se ha considerado esto en otras respuestas. Es cierto que no se habla de diezmo en el Nuevo Testamento porque no hay imposición legal para el creyente y se suele usar ese término en el sentido de ofrendas. Es verdad que no se deben usar términos no bíblicos, pero el mal espiritual no está en hablar de diezmos. ¿Sabes en qué está el mal espiritual? En no ofrendar. Guillermo Hidalgo. En el libro de Josué se ve que el arca es llevada por los sacerdotes para cruzar el Jordán y luego durante los 7 días para conquistar Jericó. He visto ilustraciones donde se ve el arca de manera visible y esto no concuerda con el trato que correspondía a los elementos santos del tabernáculo. Ni siquiera a los hijos de Coat, que tenían esa función a su cuidado, se les permitía verla y era siempre transportada cubierta. El relato de estos pasajes de Josué, según mi apreciación con el contexto bíblico y de otros pasajes, muestra que estuvo presente el arca, pero bajo la cubierta, cada vez que era transportada, es decir, no a vista del pueblo. ¿Es correcta mi apreciación? Las instrucciones de cubrir el arca tenían que ver con el transporte del tabernáculo entero en el desierto. Pero en esta y otras ocasiones era
la presencia de Dios delante de su pueblo y seguramente que el arca iba al descubierto. El arca se cubría en el transporte para mantener un respeto reverente, mientras que en Jericó era la presencia visible del símbolo de Dios. Guillermo Hidalgo, ¿por qué aparecen tantas veces el número 7 en la Biblia? ¿Qué simboliza para Israel entonces y qué significado tiene para los creyentes? Aparece en el abuelo de pájaro en los sueños de José, en las semanas de Jacob, en la conquista de Jericó, limpieza de la mar, etcétera, etcétera. 7 es el número relacionado con Dios y su obra, pero hay también otros simbolismos numéricos que tienen importancia. A modo de ejemplo, 4 es el número de la tierra, 6 es el número del hombre. Ricardo Alfredo Mañón Mozquez. Me ha surgido una duda debido a que he escuchado a algunos hermanos decir que la palabra sin el Espíritu es letra muerta. Hermano, eso no me parece bíblico. La misma Biblia afirma ser viva y eficaz, afirma ser espíritu y vida, y la predicación de la cruz de Cristo es poder. O sea, yo veo que la palabra de Dios tiene poder en sí misma y es vida viva en sí misma. A veces ilustran incluso 2 Corintios 3:6, mal utilizado, por supuesto. ¿Qué me puede decir de todo esto? La palabra de Dios es siempre viva y eficaz. Sin embargo, debe ser entendida espiritualmente, opción que exige que el Espíritu Santo opere para ello. Dice la Biblia que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso el mensaje de la Biblia es olor de vida para los que creen y olor de muerte para los que no creen. La letra simplemente de la ley, es decir, la literalidad de las palabras, mata porque denuncia el pecado y la demanda del pecado es la muerte. De manera que la palabra de la cruz es locura para quienes no la comprenden y aceptan, pero es poder para los que iluminados por el Espíritu reciben el mensaje y creen. Luego, la palabra sin espíritu no es letra muerta, puesto que es siempre viva y eficaz, pero no comunica vida, sino condenación al que no la comprende espiritualmente. Iglesia Colonia Sarandí. ¿La adopción en Roma en los tiempos de Pablo era irrevocable? Luego la pregunta sigue, la sintetizo ahí. En tiempos de Pablo, la adopción en el contexto romano era generalmente irrevocable. La adopción en el derecho romano antiguo era un proceso legal mediante el cual una persona podía ser integrada en una nueva familia con todos los derechos y deberes de un hijo biológico. Esta adopción tenía un carácter definitivo, lo que significaba que el adoptado se convertía en un miembro permanente de la familia adoptiva, perdiendo normalmente todo vínculo con su familia biológica. Manuel, ¿cómo se puede identificar a un falso profeta si predica si predica falsa doctrina? Muy fácil. Compara lo que enseña con la palabra y la vida con lo que la palabra demanda. Juan Dual, mi pregunta está en Efesios 1, 5, 6 acerca de la adopción. ¿A qué se refiere? ¿En qué contexto habla de adopción? ¿Somos hijos adoptivos porque no descendemos de Israel? Nuevamente se está implicando a Israel, sin que tenga ninguna razón aparente para hacerlo. La adopción como hijos de Dios se hace por posición en el Hijo unigénito, que es Jesucristo. Por esa razón, compartimos con el Hijo todo cuanto Él es, de manera que de enemigos venimos a ser hijos. Pero la adopción de hijos del Padre no está en modo alguno ligada para nada a Israel, ya que los israelitas que creen tienen que pasar por la misma experiencia y por el mismo proceso de adopción como hijos en el Hijo. Óscar Lemos, si el gobierno como autoridad terrenal si el gobierno
como autoridad terrenal competente, avala la unión de hecho. La Iglesia, como organización sujeta a leyes terrenas, lo debe avalar también. Yo estoy observando un esfuerzo en algunos para recusar el matrimonio legalmente establecido conforme a las leyes humanas. Es decir, para decir que el creyente no tiene que casarse conforme a las leyes humanas. Es verdad que para regularizar algunas situaciones, algunos gobiernos han establecido lo que llaman matrimonio o pareja de hecho. Pero eso se establece para acreditar una relación continua de una pareja. Es necesario, por el contrario, que el matrimonio de creyentes se una legalmente por la reglamentación de las leyes nacionales para el matrimonio. Nuevamente, Oscar Lemus, ¿cómo es o cómo debiera ser la correcta disciplina en la Iglesia? En muchas ocasiones solamente se le priva a los hermanos de ejercer el llamado privilegio. La disciplina tiene como objeto restaurar al descarriado al camino correcto, no castigarle. La primera acción es la exhortación personal entre el que no anda correctamente y el hermano que le exhorta. La segunda es la misma exhortación en presencia de 2 o 3 testigos, si es que el exhortado a solas con el exhortador continúa con su vida pecaminosa. La última sería la excomunión ante toda la Iglesia si no cambia de forma de vida, y esta está bien demostrada y es contraria a la Escritura. La Iglesia no puede pedir a un hermano que haya caído en una falta grave contra el testimonio que se abstenga de ministerio por un tiempo. Puede pedirle que no ministre, y al pastor o anciano puede pedirle que deje de servir en ese campo de ministerio. La disciplina no puede durar más tiempo que el necesario para que surta efecto restaurador. Mantener la disciplina habiendo causado el efecto rectificador se convierte en castigo, que ya ha llevado Cristo por ese pecado. Rantzen KCL. ¿Por qué Jesús reprendía siempre a sus discípulos haciéndole preguntas como ¿acaso no sabéis? ¿No entendéis? ¿Cómo aún no entendéis? Y cosas así. Es como si Jesús estuviera enojado con ellos. ¿Tendrá algún significado el haber escogido referirse así a sus discípulos aquí en la tierra? Mira, como Maestro Supremo les enseñó continuamente, de manera que cuando ellos le hacían preguntas para las que ya tenían respuesta, el Señor les hace reflexionar para que busquen las respuestas en lo que ya les había enseñado. Jesús nunca se enojó por preguntas que él le formulara. Por ejemplo, el escriba le preguntó cuál era el primer mandamiento de la ley, cosa que se hacía, pregunta que se formulaba a un niño de 12 años. Hay asuntos, formas de hablar, etcétera, que también tienen que entenderse en el contexto social de entonces. Por ejemplo, si yo le digo a mi madre, ya no está en la tierra, está con el Señor, pero si un creyente, un niño, un joven, le dice a su madre, ¿qué tengo que ver contigo, mujer? Sería una tremenda falta de respeto. Y sería ofensivo hoy, pero era normal en tiempos de Jesús. Joselito, cuando Juan 14:23, el cristiano se convierte en morada trinitaria de las personas divinas y de esta forma el creyente participa en la naturaleza divina. El creyente viene a participar de la naturaleza divina cuando se une vitalmente a Cristo. Naturaleza divina se manifiesta por atributos comunicables, que Cristo hace que sean vividos por los creyentes que están unidos vitalmente a Él. La morada trinitaria es la presencia de Dios en su santuario, que es el creyente y la Iglesia. Lidia Cordero, ¿podría explicar por qué Hebreos 11 dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín? Los dos hermanos trajeron un sacrificio de adoración a Dios.
Caín, como labrador, trajo del fruto de la tierra, no lo peor de ella, como algunos se atreven a decir, seguramente que trajo lo mejor. Abel trajo lo más selecto de sus ovejas. Dios no rechazó el sacrificio de Caín por ser vegetal, porque él iba a establecer ofrendas vegetales en su ley, y el de Abel por ser animal. La Biblia enseña claramente por qué hizo esa distinción. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Génesis 4, 4, 5. La condición interna del corazón de ambos fue lo que hizo distinción en las ofrendas que traían. Dios miró la intención de cada uno y consideró así las ofrendas. La ofrenda de Caín reflejaba el esfuerzo personal de una obra humana. El de Abel buscaba la justificación por fe y no por obras. León Trus, en segunda de Juan 1:1, ¿a quién se dirige el apóstol? Hay discusión en la interpretación del término o de la expresión la señora elegida. Para algunos se trata de una mujer cristiana y de su familia, pero hay un problema. Hay otra hermana también elegida en el penúltimo versículo, que sería su hermana natural, y casi concuerdan las dos. Otros piensan que es un modo figurado para referirse a una iglesia, y los hijos de la señora serían los miembros de esa iglesia. Probablemente usa esa forma por seguridad, ya que las persecuciones contra los cristianos habían comenzado. Mi posición personal, la mía, nadie la siga, es mía, es esta última. Es decir, que se trata de una forma metafórica para referirse a dos iglesias. Por último, Chloe Salazar. En el programa anterior respondió a una pregunta diciendo que Jacobo Arminio no pensaba como Juan Calvino en la depravación total. Ok, pero el texto de Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en pecados. Mi pregunta es, ¿a qué se refiere Efesios cuando dice muertos en delitos y pecados? ¿Acaso un muerto puede hacer algo para la salvación? Ni un muerto, ni un vivo, ni nadie puede hacer nada para su salvación más que creer, porque la salvación es de Dios. Salmo 3:8, Jonás 2:9. Muerto en pecados y delitos es la posición que se alcanza por la presencia del pecado en el hombre desde su concepción. La idea de algunos extremistas afirman que un hombre no puede hacer absolutamente nada en el plano espiritual porque está muerto. Eso no es bíblico. Porque desde la condición de muertos respondemos al mensaje de salvación, ¿sí o no? Por la acción capacitadora del Espíritu, que nos regenera, no para ser salvos, nos capacita para salvación y cuando creemos nos regenera para santificación. Con esto concluimos el programa de hoy. Os invitamos a estar presentes en el próximo y mientras tanto, pedimos que oréis por nosotros y por nuestro ministerio, para que el Señor nos dé la gracia de servirle en la edificación de su pueblo y sobre todo para gloria de su nombre.